La ética de la autenticidad, por Charles Taylor. 6. 2. El debate inarticulado. Podemos encontrarlo en las páginas de un libro reciente de Alan Bloom, de gran influencia en los Estados Unidos, El cierre de la mente moderna. El libro en sí constituye un fenómeno ciertamente notable, obra de un teórico político universitario acerca del clima de opinión de los estudiantes de hoy en día. Se mantuvo en la lista de libros más vendidos del New York Times durante varios meses, con gran sorpresa de su autor. Había tocado una fibra sensible. La posición que adoptaba se mostraba severamente crítica con la juventud cultivada de hoy en día. El rasgo principal que advertía en su visión de la vida era su aceptación de un relativismo bastante acomodaticio. Todo el mundo tiene sus propios valores, y es imposible argumentar sobre los mismos. Pero, como Bloom hacía notar, no se trataba simplemente de una posición epistemológica, de una visión sobre los límites de lo que la razón puede dar por sentado. También se sostenía como posición moral. No deberían ponerse en tela de juicio los valores del otro. Esto es de su incumbencia, pertenece a su elección vital y debería ser motivo de respeto. El relativismo se fundaba en parte en el principio de respeto mutuo. En otras palabras, el relativismo era en sí mismo un vástago de una forma de individualismo cuyo principio es algo parecido a esto. Todo el mundo tiene derecho a desarrollar su propia forma de vida, fundada en un sentido propio de lo que realmente tiene importancia o tiene valor. Se les pide a las personas que sean fieles a sí mismas y busquen su autorrealización. ¿En qué consiste esto? Debe, en última instancia, determinarlo cada uno para sí mismo. Ninguna otra persona puede tratar de dictar su contenido. Esta es hoy por hoy una postura bastante conocida. Refleja lo que podríamos llamar el individualismo de la autorrealización, tan extendido en nuestra época y que se ha fortalecido especialmente en las sociedades occidentales desde los años 60. Ha sido recogido y discutido en otros libros influyentes. The Cultural Contradictions of Capitalism, de Daniel Bell, The Culture of Narcissism, The Minimal Self, de Christopher Lasch, y L'air du vide, de Gilles Lipovetsky. El tono de preocupación es perceptible en todos ellos, aunque quizá con menos intensidad en Lipovetsky. Discurre siguiendo las líneas que esbocé a propósito de mi primer tema. Este individualismo entraña centrarse en el yo junto a una obturación concomitante, o una inconsciencia incluso de las grandes cuestiones o inquietudes que trascienden al yo, sean religiosas, políticas o históricas. Como consecuencia, la vida se angosta y se achata, y la preocupación se desborda sobre este tercer espacio que he descrito. A estos autores les inquietan las consecuencias políticas posiblemente extremas de este desplazamiento cultural. Bien es verdad que estoy de acuerdo con muchas de las críticas que estos autores hacen a la cultura contemporánea. Como explicaré de inmediato, creo que el relativismo ampliamente adoptado hoy en día constituye un profundo error y en ciertos aspectos hasta se autoanula. Parece cierto que la cultura de la autorrealización ha llevado a muchas personas a perder de vista aquellas preocupaciones que les trascienden. Y parece obvio que ha adoptado formas trivializadas y autoindulgentes. Esto puede tener incluso como resultado una especie de absurdidad, a medida que surgen nuevas formas de conformidad entre aquellas personas que se esfuerzan por ser ellas mismas, y más allá de ello, nuevas formas de dependencia conforme aquellas personas inseguras de su identidad se vuelven hacia toda suerte de expertos y guías autodesignados, que se envuelven en el prestigio de la ciencia o en una cierta espiritualidad exótica. Pero hay algo a lo que quiero, sin embargo, resistirme ante el empuje de los argumentos que presentan estos autores. Aparece Bloom en forma clarísima, quizás con máxima contundencia, en su tono de desprecio por la cultura que está describiendo. No parece reconocer que existe un poderoso ideal moral en acción, por degradada y paródica que pueda ser su expresión. El ideal moral que sostiene a la autorrealización es el de ser fiel a uno mismo, en una comprensión específicamente moderna del término. Hace un par de
hace un par de décadas, Lionel Trilling lo definió brillantemente en un libro de gran influencia, en el que resumió esa forma moderna y la distinguió de otras anteriores. La distinción queda expresada en el título Sincerity and Authenticity, y siguiendo a Trilling voy a utilizar el término autenticidad para el ideal contemporáneo. ¿Qué entiendo por ideal moral? Entiendo una descripción de lo que sería un modo de vida mejor o superior, en el que mejor y superior se definen no en función de lo que se nos ocurre desear o necesitar, sino de ofrecer una norma de lo que deberíamos desear. La fuerza de términos como narcisismo, en palabras de Lasch, o hedonismo, según la descripción de Bell, estriba en dar por sentado que en ello no actúa ningún ideal moral, y de hacerlo, solamente opera en la superficie, lo que debería tomarse más bien por una pantalla que esconde la autoindulgencia. Tal como dice Bloom, la gran mayoría de los estudiantes, aunque desean tener buena opinión de sí mismos, igual que cualquiera, son conscientes de lo atareados que se encuentran teniendo que atender su carrera profesional y sus relaciones personales. Hay una cierta retórica de autorrealización que da una pátina de encanto a esta vida, pero pueden darse cuenta de que no hay nada especialmente noble en ello. La lucha por la supervivencia ha sustituido al heroísmo como cualidad digna de admiración. No me cabe duda de que la descripción es válida para algunas personas, quizá para muchas, pero constituye un gran error pensar que nos permite atisbar el cambio de nuestra cultura, el poder de este ideal moral que nos hace falta comprender, si queremos llegar a explicar incluso por qué se utiliza como pátina hipócrita por parte de los autoindulgentes. Lo que nos hace falta comprender en este caso es la fuerza moral que respalda a nociones como la de autorrealización. En cuanto tratamos de explicar esto, simplemente como una especie de egoísmo o como una suerte de laxitud, una autoindulgencia con respecto a una época anterior más dura y exigente, perdemos el rastro. Hablar de permisividad yerra el blanco. Laxitud moral la hay, y nuestra época no es singular en esto. Lo que necesitamos explicar es lo que de peculiar tienen en nuestro tiempo. No se trata solo de la gente que sacrifica sus relaciones sentimentales y el cuidado de sus hijos para dedicarse a su carrera profesional. Lo importante de la cuestión estriba en que mucha gente se siente llamada a obrar de este modo, en que cree que debe actuar así y tiene la impresión de que se despreciarían o desaprovecharían sus vidas de no actuar de esta forma. Así pues, lo que se pierde en esta crítica es la fuerza moral del ideal de autenticidad. Esta queda de algún modo implícitamente desacreditada, junto con sus formas contemporáneas, lo cual no sería tan grave si pudiéramos recurrir a la parte contraria en busca de defensa. Pero quedaremos defraudados en esto. Que la adhesión de la autenticidad tome la forma de una suerte de relativismo fácil, significa que la vigorosa defensa de cualquier ideal moral queda de algún modo fuera de todo límite, puesto que sus implicaciones, tal como las he descrito anteriormente, indican que alguna forma de vida son superiores a otras, y la cultura de la tolerancia frente a la autorrealización individual se retrae ante tales pretensiones. Esto viene a significar, tal como se ha apuntado con frecuencia, que hay algo contradictorio y contraproducente en su postura, puesto que el relativismo mismo se ve impulsado, al menos parcialmente, por un ideal moral. Pero, de modo coherente o no, esta es la postura habitualmente adoptada. El ideal desciende al nivel del axioma, algo que no se pone en tela de juicio, pero que tampoco se explica. Al adoptar el ideal, la gente de la cultura de la autenticidad, como quiero denominarla, presta apoyo a un cierto tipo de liberalismo, que ha sido abrazado también por muchos otros. Se trata del liberalismo de la neutralidad. Uno de sus principios básicos es que una sociedad liberal debe ser neutral en cuestiones que atañen a lo que constituye la vida buena. La vida buena es aquello que cada individuo busca a su manera, y un gobierno faltaría a la imparcialidad y por tanto al respeto equitativo a los ciudadanos si tomara partido en esta cuestión. Si bien muchos de los autores de esta escuela son apasionados oponentes del relativismo blando, Dworkin y Klimcha, entre ellos, el resultado de su teoría consiste en relegar las discusiones sobre la vida buena a los márgenes del discurso político.
Como resultado nos encontramos ante una extraordinaria incapacidad de articular uno de los ideales constitutivos de la cultura moderna. Sus adversarios lo desprecian y sus partidarios no pueden hablar de él. El debate en su conjunto pugna por dejarlo en la sombra, por hacerlo invisible. Esto tiene consecuencias perjudiciales, pero antes de continuar hablando de ellas, quiero mencionar otros dos factores que contribuyen a intensificar este silencio. Uno de ellos es el asidero que supone el subjetivismo moral en nuestra cultura. Por ello entiendo la visión según la cual las posturas morales no se fundan en modo alguno en la razón o la naturaleza de las cosas, sino que en última instancia son adoptadas por cada uno de nosotros porque nos encontramos ligados a ellas. Según este punto de vista, la razón no puede mediar en disputas morales. Por supuesto, uno puede apuntar a ciertas consecuencias de una determinada posición, en los que puede que el otro no haya pensado. Así que la crítica de la autenticidad puede apuntar a los posibles resultados políticos y sociales de que cada persona busque su autorrealización. Pero si nuestro interlocutor se mantiene todavía en su postura inicial, nada más puede decirse para contradecirle. Los fundamentos de esta visión son complejos y van bastante más allá de las razones morales de un relativismo blando, aunque el subjetivismo proporciona un claro respaldo a este relativismo. Evidentemente, mucha de la gente inmersa en la cultura contemporánea de la autenticidad se siente contenta de adoptar esta comprensión del papel o ausencia de papel de la razón. Lo que resulta acaso más sorprendente es que así se sienten también muchos de sus oponentes, que se ven por lo tanto elevados a desesperar más si cabe respecto a la reforma de la cultura contemporánea. Si los jóvenes no se preocupan realmente de las causas que trascienden al yo, ¿qué se les puede decir entonces? Por supuesto, hay críticos que mantienen que existen criterios morales en la razón. Piensan que existe algo como la naturaleza humana y que la comprensión de la misma mostrará que ciertas formas de vida son correctas y otras erróneas, y que unas son superiores y mejores que otras. Las raíces de esta postura se encuentran en Aristóteles. Por contraposición, los subjetivistas modernos tienden a ser muy críticos con Aristóteles y dicen que su biología metafísica está pasada de moda y resulta del todo increíble hoy en día. Pero los filósofos que piensan de este modo han sido por lo general contrarios al ideal de autenticidad. Lo han considerado parte de una desviación errónea del modelo arraigado en la naturaleza humana. No tenían razón alguna para articular de qué se trataba, mientras que quienes lo sostenían desistían de hacerlo debido a sus opiniones subjetivistas. Un tercer factor que ha oscurecido la importancia de la autenticidad como ideal moral ha sido la forma normal de explicación de las ciencias sociales. Esta se ha abstenido generalmente de invocar ideales morales y ha tendido a echar mano de factores presuntamente más sólidos y prosaicos en su explicación. Y de este modo, los rasgos de la modernidad en los que me he ido centrando aquí, el individualismo y la expansión de la razón instrumental, a menudo se han considerado como subproductos del cambio social. Por ejemplo, como efectos indirectos de la industrialización o de una mayor movilidad o de la urbanización. Hay que trazar, desde luego, importantes relaciones causales, pero las descripciones que las invocan dan un rodeo completo a la cuestión de si estos cambios de cultura y de perspectiva deben algo a su poder intrínseco como ideales morales. La respuesta implícita es a menudo negativa. Por supuesto, hay que explicar los cambios sociales que supuestamente engendran esa nueva perspectiva, y esto conllevará a recurrir, en cierta manera, a las motivaciones humanas, a menos que supongamos que la industrialización o el crecimiento de las ciudades ocurrió enteramente en un momento de distracción. Necesitamos alguna noción que nos explique qué era lo que movía a la gente a actuar firmemente, siguiendo un rumbo regular. Un rumbo que, por ejemplo, apuntaba a una aplicación cada vez mayor de la tecnología a la producción o a mayores concentraciones de población. Pero lo que a menudo se invoca son motivaciones que no son de orden moral. Por ello, entiendo motivaciones que puedan impulsar a las personas sin mucha conexión con ideal moral alguno, tal como definí esto anteriormente.
Así que muy a menudo nos encontramos con que estos cambios sociales se explican en función del deseo de mayor riqueza o poder, o de medios de supervivencia o de control sobre otros. Aunque todas estas cosas pueden tramarse en ideales morales, no necesitan hacerlo, y por tanto la explicación en estos términos se considera suficientemente sólida y científica. Aun cuando la libertad individual y el desarrollo de la razón instrumental se toman como ideas cuyo atractivo intrínseco puede ayudar a explicar su ascendiente, ese atractivo se contempla con frecuencia en términos no morales. Es decir, que el poder de estas ideas a menudo se entiende no en términos de fuerza moral, sino solo a causa de las ventajas que parecen conferir a la gente, con independencia de su visión moral o incluso de si tienen o no alguna. La libertad nos permite hacer lo que queremos, y la mayor aplicación de la razón instrumental nos consigue más de aquello que deseamos, sea esto lo que sea. El resultado de todo esto ha consistido en volver más densa la oscuridad que rodea el ideal moral de autenticidad. Los críticos de la cultura contemporánea tienden a menospreciarlo como ideal, a confundirlo incluso con un deseo no moral de hacer lo que se quiera sin interferencias. Los defensores de esta cultura se ven empujados a una incapacidad de articular sobre la cuestión por su propia perspectiva. La fuerza general del subjetivismo en nuestro mundo filosófico y el poder del liberalismo neutral intensifican la sensación de que no se puede ni se debe hablar de estos temas. Y por encima de todo ello, las ciencias sociales parecen estar diciéndonos que para comprender dichos fenómenos como cultura contemporánea de la autenticidad, no deberíamos recurrir en nuestras explicaciones a cosas tales como ideales morales, sino que deberíamos considerar todo esto en términos, digamos, de cambios recientes en el modo de producción, de nuevos patrones de consumo juvenil o de la seguridad de la opulencia. ¿Tiene esto importancia? Mucha, me parece. Muchas de las cosas que los críticos de la cultura contemporánea atacan son formas degradadas y pervertidas de este ideal. Es decir, proceden de él y quienes las ponen en práctica apelan a él, pero de hecho no representan una auténtica realización del mismo. El relativismo blando es pertinente en este caso. Bloom advierte que tiene una base moral. La relatividad de la verdad no es una intuición teórica, sino un postulado moral, la condición de una sociedad libre, o así lo creen los estudiantes. Pero en realidad me gustaría proclamar la relatividad de la verdad parodia y finalmente traiciona esta intuición moral. Pero en realidad me gustaría proclamar la relatividad de la verdad parodia y finalmente traiciona esta intuición moral. Algo similar se puede observar de esas apelaciones a la autenticidad que sirve de justificación para hacer caso omiso de todo lo que trascienda al yo, del rechazo de nuestro pasado por irrelevante, de la negación de las exigencias de la ciudadanía o de los deberes de la solidaridad o de las necesidades del medio ambiente natural. De forma parecida, justificar en nombre de la autenticidad un concepto de relación que sirve de eficaz instrumento para la autorrealización individual debería considerarse como una parodia que se anula a sí misma. La afirmación del poder de elección como un bien que ha de maximizarse constituye un producto pervertido del ideal. Ahora bien, si es cierto algo parecido a esto, entonces tiene su importancia poder decirlo, porque entonces se tiene algo que decir, con toda razón, a aquellas personas que invierten sus vidas en estas formas pervertidas. Y esto puede suponer una diferencia en esas vidas. Se pueden oír algunas de estas cosas. La capacidad de articulación supone aquí una clave moral, no solo para corregir lo que pueden ser puntos de vista equivocados, sino también para hacer más palpable, más vívida la fuerza de un ideal para quienes ya lo viven. Y al hacerlo más vívido, darles más fuerza para poder vivir de acuerdo con él de forma más plena e íntegra. Lo que vengo a sugerir es una posición distinta, tanto de la de los defensores como de los detractores de la cultura contemporánea. Lo que vengo a sugerir es una posición distinta tanto de la de los defensores como de la de los detractores de la cultura contemporánea. Al contrario que los defensores, no creo que todo sea como debería ser en esta cultura. En esto tiendo a estar de acuerdo con los detractores, pero al contrario que ellos,
creo que la autenticidad debería tomarse en serio como ideal moral. Difiero también de diversas posiciones intermedias que sostienen que hay algunas cosas buenas en esta cultura, como una mayor libertad para el individuo, pero que éstas se consiguen a expensas de ciertos peligros, como el debilitamiento del sentido de ciudadanía, de modo que la mejor política de uno mismo consiste en encontrar el punto ideal de intercambio entre ventajas y costos. La descripción que ofrezco es más bien la de un ideal que se ha degradado, pero que en sí mismo vale realmente la pena y resulta, en efecto, imposible de repudiar por los modernos. De forma que lo que necesitamos no es una condena de raíz, ni una alabanza desprovista de toda crítica, ni tampoco un intercambio cuidadosamente equilibrado. Lo que nos hace falta es una labor de recuperación, mediante la cual este ideal puede ayudarnos a restaurar nuestra práctica. Para estar de acuerdo con ello, hemos de creer en tres cosas, todas ellas controvertidas. 1. Que la autenticidad es un ideal válido. 2. Que se puede argumentar razonadamente sobre los ideales y la conformidad de la práctica con estos ideales. Y 3. Que estas argumentaciones entrañan una diferencia. La primera creencia desaparece ante el sólido empuje de la crítica de la cultura de la autenticidad. La segunda conlleva el rechazo del subjetivismo. Y la tercera es incompatible con aquellas descripciones de la moralidad que nos consideran aprisionados en la cultura moderna por el sistema, ya se defina como capitalismo, sociedad industrial o burocracia. Espero poder hacer plausible algo de esto en lo que sigue. Empezaré por el ideal.